¿Cómo están, amados hermanos? Shalom, bienvenidos a Soy Testigo en Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy estamos en un nuevo tiempo de aprendizaje, gracias a Adonai. Hoy tenemos un tema muy importante, muy hermoso. Estoy hablando de la parábola del sembrador. Esta parábola es sumamente profunda, es un tema sumamente importante que Yeshua nos da a conocer en su primer parábola, ¿sí? Ya vamos a explicar acerca de eso. Así que vamos a iniciar este tiempo de aprendizaje, amados hermanos, en la transmisión por Facebook. Los voy a saludar, hermanos. Shalom, Carolina, bienvenida. Ofelia, Loida, bienvenida. Hermana Alicia, David, bienvenidos a todos, amados hermanos, a todos los que están por la transmisión en Facebook y los que nos ven también por el canal de YouTube Somos el Cuerpo del Mesías. Estamos nuevamente, ¿sí?, para aprender de la palabra de Elohim. Continuamos con el estudio del libro de Mateo en su versión hebrea. Estoy hablando de la versión hebrea de Shem Tov, donde estamos analizando las enseñanzas de Don Yeshua específicamente en este estudio, y que siempre nos direccionan hacia la Torah, hacia los mandamientos de Jehová. Así que vamos a dar gracias a Adonai para iniciar. Gracias te damos, Padre, te entregamos, Padre, este tiempo de aprendizaje. Gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu bondad con tu pueblo Israel, Padre. Enséñanos siempre y continúa llamando a tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Así que vamos a iniciar este tiempo de aprendizaje. Vamos a iniciar con el libro de Mateo en su capítulo número 13, donde vamos a analizar los versículos 3 al 9 a continuación. Yeshua les va a hablar a las multitudes en parábolas, porque a Yeshua comenzaron a seguirlo multitud de gentes, ¿sí? Muchas multitudes, porque su nombre se esparcía por toda Samaria, dice, y todos los de Samaria y también de los alrededores de Israel iban hacia Yeshua, buscando para que les dé sanación, para que les dé liberación de demonios, o también para escuchar de las enseñanzas de Yeshua. Yeshua, curiosamente, va a hablarles en parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son semejanzas, son comparaciones, ¿sí? Eso significa en hebreo comparar una cosa con la otra, ¿sí? Asemejarla. Eso es una parábola. Es más, el libro de Proverbios en hebreo, ¿sí?, se llama igual que las parábolas de Yeshua. La palabra parábola en hebreo es la misma que proverbio. ¿Sí? Entonces, el libro de Proverbios también se pudo haber llamado el libro de las parábolas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el texto, amados hermanos, y dice de esta manera Mateo 13, 3 al 9. Y les habló muchas palabras en parábolas, y les dijo: un hombre salió de su casa en la mañana para sembrar su semilla, y cuando sembraba, cayó parte de ella en el camino, y se la comió el ave, y parte de ella cayó en la piedra, donde no había densidad de suelo, y cuando brotó se secó, porque no había allí mucho suelo. Y con el calor del sol sobre ella se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte de ella cayó entre los espinos, y crecieron los espinos y la oscurecieron. Y parte de ella cayó en la tierra buena, e hizo fruto y producto, la primera 100, y la segunda 60, y la tercera 30. Quien tenga oídos para escuchar, escuchará. Qué parábola, ¿no? Qué palabras que Yeshua dice a las multitudes aquí. Yeshua les habla en parábolas, ¿sí? Estas son comparaciones, como bien mencioné, ¿sí? Y esta es la primera parábola que Yeshua enseña, de muchas. Y es acerca de una siembra en un contexto de agricultura.
¿Sí? Me imagino que las multitudes al escuchar esto no entendían de lo que Yeshua estaba hablando, porque sin ninguna explicación esta parábola no se puede entender del todo, ¿sí? Y de lo que está hablando Yeshua. Pero ya vamos a entrar en eso. ¿Sí? Entonces Yeshua es esta es la primera parábola que Yeshua habla y él les enseñaba de lo que ellos conocían. ¿Sí? Como dije, es un contexto de agricultura. El pueblo de Israel desde siempre ha sido un pueblo agrícola, ¿no? Y la cosecha era la bendición de Jehová. Jehová dice que va a bendecir al pueblo en las lluvias. ¿Sí? Y el trigo, y la vid, y la higuera, y el olivo, la cosecha. Estamos hablando de la agricultura. ¿Sí? Entonces, este tema agrícola era muy conocido por las personas que estaban escuchando, ¿no? Y Yeshua les enseñaba de lo que ellos conocían. Entonces, tenemos aquí varias semillas. Tenemos varias semillas de un hombre que salió de su casa en la mañana a sembrar. La primera dice que cayó en el camino. Vamos a poner el texto. La primera cayó en el camino. ¿Sí? Y no llegó ni siquiera a brotar, porque las aves se la comieron, dice, ¿no? Entonces, la primera cayó en el medio del camino. No tenía ni siquiera un suelo para poder sembrarse, para poder enterrarse. ¿Sí? Además que pasaban las personas por ese camino, ¿no? Y las aves se la comieron. La segunda cayó en la piedra, en un suelo rocoso, pero como no había densidad de suelo, ¿sí? No había densidad de suelo, al brotar se secó, ¿sí? Porque no tenía raíz, dice aquí. Y entonces la densidad del suelo es la profundidad de la tierra. Como no había, no pudo hacer raíz. Muchas veces vemos plantas que salen entre las piedras, entre el cemento, ¿no? Y estas plantas no pueden formar una raíz bien formada, una raíz grande, no se puede formar porque no le es posible a la planta y termina secándose por el sol, porque no puede llegar al suelo de abajo, que es el suelo húmedo. Eso es lo que hace la raíz, ¿no? Llegar hacia abajo donde está el suelo húmedo. Tenemos la tercera que cayó en los espinos. ¿Sí? Los espinos dice aquí que brotaron, que crecieron los espinos. Por eso, al crecer los espinos, las semillas que habían brotado fueron tapadas, fueron oscurecidas, dice aquí. La sombra de los espinos oscureció las plantitas que habían crecido y por ende se ahogaron, no pudieron crecer, ¿sí? Y se murieron. ¿Sí? Una planta necesita de la luz del sol para vivir. Estos espinos, además de sacarle la luz del sol, ahogaban a estas plantas. Y la cuarta semilla cayó en una tierra buena para sembrar, una tierra fértil, que es un suelo húmedo, un suelo con abono, con alimento para la planta, blando, no es una tierra seca, dura, sino que es blando, aireado. ¿Sí? Esto es perfecto para que brote una planta y crezca y dé fruto. Y dice que dio la primera 100 y la segunda dio 60 y la tercera dio 30. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo que Yeshua nos está diciendo aquí? La primera dio 100, la segunda dio 60 y la tercera dio 30. Porque no es simplemente que da un fruto, sino que lo da en diferentes etapas o diferentes tipos. ¿Qué significa? ¿Sí? Así que no se me pongan ansiosos, ya que vamos a ir con esto, ¿sí? Vamos a ver con el significado de esto. Pero primero los discípulos le van a preguntar a Yeshua por qué está hablando en parábolas. ¿Sí? Ellos están un poco sorprendidos. ¿Sí? Ellos pensaban que él les iba a hablar a las multitudes de forma clara y evidente como él les hablaba a ellos, pero de repente les empieza a hablar con alegorías y ellos no entienden por qué. Entonces veamos qué responde Yeshua. Yeshua dice, bueno, vamos a ver lo que dicen los discípulos, ¿no? Dice, y se acercaron a él sus discípulos y le dijeron sus discípulos, ¿por qué hablas en parábolas? Y él dijo, porque a ustedes le ha sido dado el reino de los cielos para conocerlo, pero no a ellos.
Al que tiene se le dará de nuevo, y al que no tiene, lo que él piensa que tiene será tomado, será quitado de él. Por esto yo hablo en parábolas, porque ellos ven y no ven, oyen y no oyen, para cumplir lo que se dijo por boca de Isaías el profeta. ¿Qué dice Isaías? Isaías, en Isaías 6, 9 al 10, y Yeshua lo va a decir, y va a decir, ve y dirás a este pueblo, escuchen bien, pero no disciernan, miren bien, pero no conozcan, engrasa el corazón de este pueblo, sus oídos haz pesados, y sus ojos embadurnan. No sea que vea con sus ojos y con sus oídos escuche y con su corazón discierna y regrese y sea sanado él. Así dice Isaías 6, 9 al 10. Y sigue diciendo Yeshua, y felices los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque escuchan. Verdaderamente yo les hablo a ustedes que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. Estas palabras de Yeshua son tremendas, son muy, muy impresionantes. Él habla con sabiduría y él les enseña a sus discípulos cosas que ellos nunca habían escuchado, ni nosotros hemos escuchado. Estas palabras de Yeshua no son palabras de un simple hombre, sino que son palabras de Elohim, palabras elevadas. Vamos a volver a la primera parte de estos versículos. Cuando ellos le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Él les dice, porque a ustedes les ha sido dado el reino de los cielos para que lo conozcan, pero a ellos no, a ellos no, a ellos no les fue dado, ¿sí? Porque al que tiene se le dará de nuevo y al que no tiene, lo que él piensa que tiene será tomado de él. Luego Yeshua en otra parábola explica esto, ¿sí? Luego lo explica. Básicamente lo que Yeshua está diciendo aquí es que el que tiene, ¿sí? El que tiene en su propiedad, ¿sí? Se le dará mucho más, porque se le dio monedas, ¿sí? Para que pueda negociar, para que pueda aumentar, por eso se le añadirá más. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que él piensa que tiene. ¿Sí? Esta es una de las parábolas de Yeshua. Él lo explica con otras parábolas que luego lo vamos a profundizar más. ¿Sí? Pero no voy a entrar en esto. Vamos a seguir con esta parábola del sembrador. Por eso dice, yo les hablo en parábolas, porque ellos ven y no ven, oyen y no oyen. Básicamente ellos no entienden lo que yo estoy diciendo, pero porque no les fue dado el entenderlo. ¿Por qué no les fue dado el entenderlo? A la gran parte del pueblo de Israel le ha sido escondido y oculto el verdadero significado de las escrituras, hermanos. Esto es por nuestro pecado, porque nuestros padres rompieron el pacto con Elohim. Y él los entregó a sus enemigos, a Babilonia, a Asiria, y al engaño de la idolatría y también de la religiosidad de los fariseos. Elohim los entregó a su propio corazón. Por esto Yeshua les habla en parábolas, porque Yeshua habla la palabra de Elohim, del Padre, ¿no? Porque a ellos, ¿sí? A ellos no les había sido revelado. No era la voluntad de Elohim hacerlo, sino a unos pocos. Como bien dice, ¿no? Yo me he reservado 7.000 que no se han postrado delante de Baal. Estos 7.000 son pocos, ¿sí? Frente a millones en el pueblo de Israel. Tristemente, hermanos, a ellos y a muchos no les ha sido dado la sanidad. Por eso dice aquí, veamos en el texto, dice en Isaías, no sea que vea con sus ojos y con sus oídos escuche y con su corazón discierna y regrese y sea sanado él, o sea Israel. ¿Sí? Adonai no le permitió ser sanado.
lo ha golpeado, como dice Oseas. Luego Adonai va a sanar a Israel, pero la gran parte de Israel no recibe esta sanidad, sino un poco, un resto. Por eso dice, no sea que regrese, es decir, Teshuvá, no sea que haga Teshuvá y entienda, o sea, tenga entendimiento de sus pecados, de sus abominaciones, y sea sanado él, o sea, Jehová lo sane, o sea, que le dé vida a Israel. Aquí vemos claramente que Adonai es el que nos permite a nosotros hacer Teshuvá, entender y ser sanados. Porque muchos dicen, yo, no, yo fui el que hice Teshuvá, yo me di cuenta de mi pecado. No, no es así. Adonai es el que te dice a ti para que te des cuenta. Porque si Adonai no quiere que tú te des cuenta de tu pecado, tú nunca te vas a dar cuenta y vas a seguir en tu pecado. Todo el que hace Teshuvá es porque Adonai le dio el privilegio, la bendición de poder ver su pecado. Todos los que hemos hecho Teshuvá es porque Adonai hizo que veamos y que hagamos Teshuvá. ¿Sí? Entonces, a ellos no les fue dado. Pero a los discípulos de Yeshua sí. Ellos fueron 12 discípulos. Esto simboliza las 12 tribus de Israel. Es decir, la plenitud de Israel estaba en estos hombres. Por eso ellos sí lo podían recibir. Ellos sí habían sido escogidos para recibirlo, para que luego a través de ellos sea esparcida la palabra a Israel. Pero Yeshua mismo dice, no, no podrán ni siquiera ir a todo Israel. Ni siquiera hasta que yo venga. ¿Sí? Así les dice Yeshua. ¿Sí? Entonces ellos simbolizan las 12 tribus de Israel, la plenitud de Israel. ¿Sí? Fueron los escogidos para recibir el mensaje, para luego darlo a conocer. Y no solo a Israel, sino a las naciones, para que se vuelvan de sus malos caminos, de su idolatría. Así nosotros nos volvimos por la palabra de Yeshua. Y muchos en la antigüedad se volvieron porque escucharon a estos hombres enviados por el Adón Yeshua. Entonces a ellos sí les fue dado el entender. Por eso, a continuación, Yeshua les va a explicar a ellos la parábola y les va a decir qué significa cada cosa. Qué privilegio, ¿no? Qué bendición. Y nosotros hoy en día lo podemos leer y lo podemos ver. Lo que muchos no pudieron, nosotros hoy en día podemos. Es porque Adonai nos dio los ojos para ver y los oídos para escuchar, para que seamos sanados, para que hagamos teshuvá, para que podamos discernir. Así que vamos a leer en Mateo 13, 18 al 23, de a poquito vamos a leer, y dice, y ustedes escuchen la parábola del sembrador. El sembrador es el Hijo del Hombre. Esto es impresionante. Yeshua dice en Mateo de Shem Tov, el sembrador es el Hijo del Hombre. En la versión griega no dice así. En la versión griega este texto no está. No está, prácticamente no está. Y es más, en el Evangelio de Marcos, en la versión griega del Evangelio de Marcos, dice el sembrador es el que habla la palabra, dice. No dice específicamente que es Yeshua mismo el sembrador. ¿Sí? Él es el que habla la palabra, sí, el rabino, el rabí, como le llamaban, ¿no? El maestro. Pero aquí en Mateo de Shem Tov, en el Mateo hebreo, nos da a entender de manera clave, de manera concisa, que el sembrador es el propio Yeshua, ¿sí? Es el Hijo del Hombre. Entonces el que sale a sembrar es él, y él lanza las semillas. Y vamos a ver cómo es que caen las semillas, ¿no? Entonces dice, la semilla que cayó en el camino, la semilla que cayó en el camino es todo el que escucha el reino de los cielos, es decir, la palabra de Elohim, y no entiende. Vendrá a Satán y arrebatará de su corazón todo lo que fue sembrado en él. Y esta es la semilla que cayó sobre el camino.
Escucha la palabra pero no entiende. Escuchan pero no entienden. Estas personas no dejan entrar la palabra de Elohim en su corazón. No lo entienden, no les fue dado el entendimiento. Y a ellos mismos no pueden dejar entrar la palabra de Elohim. Lo poco, aún, lo poco que ha entrado, ahí dice, lo arrebatará de su corazón Hasatán. Será quitado por Hasatán, el adversario. ¿Sí? Con pensamientos, siendo olvidado. El camino, ¿sí? ¿Por qué es en el camino, no? ¿Por qué cae en el camino? Porque son transitorios, ¿no? No se establecen en la palabra de Yeshua, sino que pasan por el camino, ¿no? Y se van, ¿sí? Entonces escuchan, pero no entienden, ¿no? Es como el oír, ¿sí? El oír es diferente al escuchar. Oír eh, es simplemente escuchar un sonido, ¿no? Pero escuchar es entender, escuchar es saber de lo que te están hablando, es comprender las palabras, los sonidos, no es simplemente un oír, ¿sí? Entonces, estas personas solamente lo oyen, ¿sí? Por eso no lo entienden, porque no se establecen en la palabra de Yeshua, sino que siguen su propio camino y olvidan las palabras de Yeshua. Por eso las aves se comen estas semillas. Ni siquiera pueden crecer, ni siquiera pueden brotar. Vamos a seguir con la siguiente. Dice, y la que cayó sobre la piedra, este es el que escucha la palabra de él, de Elohim, y la recibe de inmediato con alegría. Pero él no tiene raíz, o sea, porque la piedra no puede, la raíz no puede crecer porque hay piedra, no hay suelo. Dice, pero él no tiene raíz y está en confusión. Y cuando viene un pequeño sufrimiento y estrechez hacia ellos, Hasatán les hace olvidar de su corazón. Así dice Yeshua. Ellos no tienen raíz y están en confusión. Por eso, a la mínima estrechez, a la mínima angustia, al mínimo problema, ya se olvidan. Estas personas sí reciben la palabra y la reciben con alegría y de inmediato entra derechito en su corazón. Y se alegran y lloran, se arrepienten, se lamentan, pero como no hay suelo profundo, para que la raíz crezca, ¿sí? Es superficial, ¿sí? Es superficial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es solo el momento, es la emoción del momento, ¿sí? Y ellos están en confusión. Y la confusión es el peor enemigo, ¿sí? Del que escucha la palabra de Elohim. Porque la confusión, hermanos, es la que no permite generar raíces. La confusión son las piedras. Porque es la que no permite generar raíces y profundizar en lo aprendido. La confusión es una barrera. La persona tiene miedo por la confusión a seguir aprendiendo de la palabra de Elohim. Porque la persona ha aprendido tanto de la religión y le da tanto temor el salir de la religión por su propia confusión y le da una barrera a la verdad. Entonces no puede profundizar en lo aprendido, sino que lo escuchó, lo recibió, pero como sus costumbres pasadas pesan más en su vida que la propia palabra de Elohim, la confusión, la religiosidad, la emoción, entonces no se afirma, no se enraiza. ¿Sí? Por eso al mínimo problema, como dice ahí, a la mínima opresión, ya se olvidan, Hasatán les hace olvidar. Porque no sembraron raíces en lo que escucharon, se esfumó, fue temporal, fue una emoción del momento, lloraron, se lamentaron, pero ya está. Pasó, se fueron, siguieron su vida y se olvidaron. ¿Cuántos hay así, no? El Evangelio de Marcos también nos habla acerca de la palabra del sembrador. Marcos lo habla de una manera diferente y utiliza palabras diferentes al contar lo que Yeshua habla,
¿sí? Y es interesante también porque los evangelios son como diferentes testigos de lo que dice Yeshua. Ellos iban sacando testimonios, ¿no? Y cada persona lo había vivido de manera diferente y cada evangelista lo dice con palabras diferentes, ¿no? Y Marcos habla de estas personas que están en la piedra, ¿no? La semilla que cae en la piedra. ¿Qué dice Marcos? Marcos dice de lo que dice Yeshua, ¿no? Pero no tienen raíz en su corazón, sino que ellos son solo compradores. Y cuando haya estrechez o persecución por causa de la palabra, con rapidez caerán. Esto es Marcos 4:17. Esto es sacado de un manuscrito hebreo llamado OO 1.32.2. Este es el manuscrito hebreo de los evangelios de Cochin, India. ¿Sí? Ya hemos mencionado estos manuscritos, por eso es muy diferente a la versión griega, no dice esto. Cuando dice ellos son solo compradores, en la versión griega dice ellos son temporales. ¿Sí? Tienen algún tipo de semejanza, pero ¿qué significa que son compradores, como dice aquí? ¿Sí? Porque es algo curioso, ¿no? Es decir, ellos compran la palabra, ¿sí? Ellos la compran como si fuera un negocio, ¿no? Como un artículo más. ¿Sí? Y la guardan ahí en su cajoncito de cosas que han comprado y que nunca usaron, ¿no? De verdad que hay personas así, ¿no? Que compran y que guardan y que no lo usan. Bueno, así es como lo dice Marcos aquí, ¿no? Ellos son solo compradores. Ellos quieren escuchar ahí, lo compran y lo guardan y se olvidan, ¿no? Está diciendo lo mismo que dice Mateo, pero en otras palabras. Y estas personas no se fundamentan en la palabra de Elohim, sino en su propia confusión y emoción. Entonces vimos ya la que cayó en el camino, la que cayó en la piedra. Veamos la que cayó en los espinos, Mateo 13, 18 al 23. Y la que cayó en los espinos, este es el que escucha la palabra, pero en su deseo de reunir riqueza, a Satán le hace olvidar la palabra de Elohim y no hace fruto. Esta persona sí está abierta a escuchar la palabra de Elohim, sí la escucha, y por eso dice, este es el que escucha la palabra. Pero esta persona tiene deseo de reunir riqueza. ¿Qué significa esto? Esta persona ya ha planeado su vida. Esta persona ya ha planeado su futuro, su destino, ¿no? Como la llaman. Y ya ha planeado su vida. Estudiar en la universidad, tener un buen trabajo, ganar mucho dinero, tener una esposa, dos hijos, etcétera, ¿no? Y pone sus deseos por encima del deseo de Elohim. Por eso, su deseo de ganar riquezas, de tener un buen trabajo, ganar mucho dinero, eso hace que olvide la palabra de Elohim, porque es más importante su futuro que lo que Adonai quiere de él. Por eso, estos son espinos para él. Sus deseos son como espinos, porque esta semilla sí brotó. Esta semilla sí brotó. Pero al brotar le crecieron espinos que fueron los deseos de esa misma persona. Es decir, esa misma persona se mató. Esa misma persona buscó su muerte. Porque estos espinos son las codicias de reunir riqueza y del futuro, que básicamente es una vida en la esclavitud en Egipto. Porque un futuro en el mundo no existe. Es un engaño. El futuro es en el Adón Yeshua. Luego de estas tres, la que cayó en el camino que ni siquiera brotó, la que cayó en la piedra que sí brotó pero no tenía raíz porque no se fundamentó, se olvidó, la que cayó en los espinos porque sí quería escuchar la palabra pero le ganó más su deseo. Luego está la semilla que cae en la tierra buena. Él es el que escucha la palabra y la entiende y hace fruto, es decir, de buenas obras. El fruto que son buenas obras, otra vez las obras, ¿no? Yeshua dice, el fruto son las buenas obras de la Torá. Y sacará de la primera 100 y de la segunda 60 y de la tercera 30. Estos son los verdaderos siervos de Adonai. Estos son los verdaderos siervos de Adonai, que escuchan y ponen por obra lo que escucharon, que entregan su vida a servir a Adonai en obediencia. Y hacen fruto, que son buenas obras, obras de justicia, conforme a los mandamientos de Jehová.
conforme a los mandamientos de Jehová. Existen tres tipos de cosechas de estos siervos de Elohim, o diferentes tipos, ¿no? de estas semillas que salen. Unos de 100, unos de 60 y uno de 30. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? La versión griega no nos dice más. Si tú vas a la versión griega de Mateo, se queda hasta ahí. No explica qué significan estas cosas. ¿Quiénes son los de 100? ¿Quiénes son los de 60? ¿Quiénes son los de 30? Es más, la versión griega dice que da uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. De una manera diferente y un poco más confusa de entender. ¿Sí? Y no explica qué significa esto. Pero sorpresivamente, hermanos, la versión hebrea de Mateo explica claramente qué significa esto. Y es un párrafo que falta en la versión griega. Y Yeshua nos dice quiénes son los de 100, quiénes son los de 60 y quiénes son los de 30. Porque esto falta en el griego. ¿Y por qué falta en el griego? Porque seguramente se produjo una omisión de texto, ¿sí? Que es cuando el escriba pasa por alto un párrafo, una palabra, ¿sí? Una letra, ¿sí? Entonces el escriba pasó por alto el párrafo por accidente o en conocimiento, pero eso se perdió, ya sea de una cosa u otra, se perdió. Pero en todos los manuscritos de Shem Tov, porque son varios los manuscritos de Shem Tov, los copistas copiaron muchos manuscritos de Shem Tov, de Mateo, ¿no? Es más, Shem Tov no es solo la obra de Mateo, sino que son comentarios luego, o sea, son varios capítulos que tiene esta obra, Eben Bohan, que significa piedra de prueba en hebreo. Shem Tov, que era este rabino, él hizo primero varios capítulos, ¿no? En donde había comentarios de las escrituras, y luego en el capítulo final él escribió el Mateo hebreo, ¿sí? Eh, entonces, en todos los manuscritos de Shem Tov encontramos este párrafo que falta en el griego, y nos dice quiénes son los de 100, los de 60 y los de 30. Vamos a ver. Vamos a ver, porque esto es sumamente interesante, ¿sí? Esto nunca lo hemos leído. Y dice así. El de 100, este es el purificado de corazón y santificado de cuerpo. El de 60, este es el que se abstiene de mujer. Y el tercero, el de 30. Este es el santificado en el matrimonio, en el cuerpo y en el corazón. ¡Wow! Cuando yo leí esto, hermanos, me quedé con la boca abierta. ¿Cómo es que en el texto griego esto no está? ¿Cómo es que esto se perdió? Esto está en el Mateo hebreo. El de 100, este es el purificado de corazón y santificado de cuerpo. El de 60, este es el que se abstiene de mujer. El tercero, el de 30, este es el santificado en el matrimonio, en el cuerpo y en el corazón. Si entendemos bien, estos son varios siervos de Adonai, diferentes tipos de siervos de Adonai. Primero el de 100, purificado de corazón y santificado de cuerpo. Luego el de 60, que se abstiene de mujer. Luego el de 30, santificado en el matrimonio, en el cuerpo y en el corazón. ¿Quiénes son los de 100? Los purificados de corazón y santificados de cuerpo. Bueno, estos de 100, estos siervos de Adonai, ¿sí? Este tipo de siervos de Adonai se entregan del todo, porque es al 100, ¿no? Dice, ¿no? Entonces se entregan al 100 en el servicio a Elohim, a proclamar su palabra y a ponerla por obra. De estos, algunos son casados, otros no, pero que se dedican a tiempo completo en la obra de Elohim. ¿Sí? Por ejemplo, Kefa, Pedro, estaba casado, pero pasaba mucho tiempo en viajes y estaba entregado del todo al 100 al servicio. ¿Sí? Seguramente al inicio fue difícil para su esposa, pero luego comprendió que su esposo había sido llamado por el Adón Yeshua, ¿no? Entonces, un ejemplo de este de 100 es Kefa, es Pedro, ¿no? Que estaba casado, pero se entregaba del todo en la purificación de corazón y santificación de cuerpo y al servicio de Adonai. Luego está el de 60, el que se abstiene de mujer. Estos siervos de Adonai se entregan del todo al servicio a Elohim y deciden, por propia cuenta, no contraer matrimonio. Por ejemplo, un gran ejemplo, ¿no? Pablo, ¿sí? El que todos conocemos. Pablo, él decidió no contraer matrimonio
Este es el de 60, ¿no? Que se abstiene de mujer. Y el de 30, que es santificado en el matrimonio, en el cuerpo y en el corazón. Aquí tenemos como primera palabra el matrimonio, es decir, estos siervos de Adonai están casados. Por ende, no les ha sido dado el volcarse del todo al servicio, como el de 100, que sí están casados, pero ellos dedican todo su tiempo al servicio completo de Adonai, por ejemplo, Kefa en sus viajes, ¿no? ¿Sí? Estos siervos de Adonai en el 30 están casados, por ende no les es dado el volcarse del todo al servicio, pero sí en su casa, como varón, como esposo, como padre. Estos no se dedican de lleno a proclamar, pero cuando tienen la oportunidad de hacerlo, no dudan en hacerlo, lo hacen. ¿Sí? Estos son los de 30. Todos estos tienen algo en común, que son santificados en el cuerpo y en el corazón, que con su cuerpo obran el bien, se apartan del mal santificado, y en su corazón obedecen los mandamientos y los atesoran. Por eso dice, ¿sí? Purificado en el corazón, porque se purifican con la Torá de Elohim. Esto es tremendo, amados hermanos. ¿Sí? Esto es tremendo. Esto que ha sido oculto por mucho tiempo y lo tenemos a día de hoy en el Mateo hebreo de Shem Tov. ¿Sí? Estos tipos de siervos de Adonai. Y hay diferentes tipos de siervos de Adonai. Y hubo muchos entre los discípulos de Yeshua, los que se casaron, los que no se casaron, los que sirvieron de lleno, los que estuvieron en su casa, pero también proclamaban la palabra de Elohim. Estos son los de 100, los de 60 y los de 30. Voy a leer los comentarios, amados hermanos. David nos dice, qué bárbaro, es increíble la riqueza oculta que hay en la verdadera Torah. Así es, amado hermano. Richard nos dice, bienvenido hermano, tremendo eso, sí, yo también me quedé sorprendido al leer este texto. Ana nos dice también, Shalom Anita, muy diferente a lo que aprendí, me enseñaron que se refería a los niveles espirituales. El Adón Todopoderoso nos guíe siempre. Así es, porque en la versión griega no va a haber una explicación de esto porque falta, porque es una omisión de texto, ¿sí? Suelen haber interpretaciones, ¿sí? Porque al no estar la explicación de Yeshua como la que leímos aquí a continuación, que es tremenda, de quiénes son estos, los de 100, los de 60 y los de 30, al no estar esta explicación, suele haber una confusión por las interpretaciones, ¿no? De los niveles espirituales, ¿sí? De diferentes tipos de cosechas, ¿no? Varias interpretaciones que hay, pero que no son las indicadas porque no tenemos el texto hebreo. Pero cuando tenemos el texto hebreo lo podemos entender porque Yeshua nos lo dice aquí. ¿Sí? Y en todos los manuscritos de Shem Tov está así. Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo los diferentes tipos de siervos de Adonai que caen en la tierra buena. El Adón Yeshua nos ha escogido y también nos ha hecho diferentes miembros de un solo cuerpo. Y la mano no tiene el mismo trabajo que el pie, o el pie no tiene el mismo trabajo que la boca, ¿sí? Ni la boca que las piernas, ni las piernas que los brazos. Entonces, todos somos de un mismo cuerpo, el cuerpo de Yeshua, pero tenemos diferentes tipos de acciones, o sea, de llamado, de servicio. Es un mismo servicio, pero la forma es diferente, ya que la mano no tiene el mismo llamado, el mismo trabajo que el pie. Entonces, así vemos y entendemos lo que Yeshua nos dice aquí. Son los diferentes tipos. Es más, en Apocalipsis también nos dice los que son como las vírgenes. En el griego dice los castos, o sea, los que son vírgenes, ¿no? Que son parte de los 144.000. Es tremendo, ¿no? También están los eunucos, como Daniel, ¿no? Entonces, Adonai ha escogido a todos sus siervos, ¿sí? Y aquí Adonai se centra básicamente en la forma de vida, ¿sí? En el matrimonio,
en el abstenerse de matrimonio, en el sí de dar el servicio a Adonai. ¿Sí? Y es sumamente importante comprender, ¿sí? Que cada uno tiene un servicio de diferente forma para Adonai, porque la palabra es la misma, el Adón es el mismo, pero cada uno de nosotros somos diferentes partes del cuerpo. Muchos de nosotros seremos manos, ¿sí? Y por eso tenemos la misma forma de actuar, ¿no? Porque todos somos mano, todos somos parte de la mano, somos el dedo, ¿no? Y somos el músculo de la mano, ¿no? Pero otros no, otros son otra parte del cuerpo. Así que Adonai aquí nos enseña esto. Tenemos diferente función, pero todos en el mismo cuerpo. Así dice Alicia, así es, hermana. Así es, muy bien entendido. Así es. Vamos a dar gracias a Adonai por este tiempo aprendido. Gracias, Padre, te damos, porque tú nos enseñas, porque tú nos das a comprender todas estas cosas. Gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu bondad. Bendito eres tú, Padre, que tú nos enseñas todas estas cosas, que seamos la semilla que cae en la tierra buena y que da fruto, Padre, al 100, al 60 y al 30. Te damos gracias en el nombre de Adón Yeshua. Amén. Amados hermanos, si desean ustedes, si está en su corazón el deseo de poder tener esta versión hebrea de Mateo de Shem Tov, yo me he tomado el trabajo de traducir del hebreo al español esta versión de Mateo de Shem Tov. Solamente ustedes me pueden enviar un mensaje de texto al privado de Facebook o al WhatsApp y yo les enviaré esta versión para que ustedes puedan leerlo y puedan también llegar a esta profundidad y esta llenura del texto que tenemos en la versión hebrea de Mateo. Así que, amados hermanos, me despido, que haya sido de bendición este tiempo de aprendizaje. Nos vemos en el próximo Soy Testigo, nos vemos el jueves en Hablemos acerca de, ¿sí? A las 7 p.m. de Argentina. No olviden que las inscripciones para el Instituto de la Identidad Hebrea están abiertas, ¿sí? Cualquiera puede inscribirse. Todo el que desea aprender, vamos a aprender el libro de Apocalipsis en su versión hebrea, basándonos en un manuscrito hebreo, que es muy, muy interesante todo lo que encontramos ahí. ¿Sí? Así que vamos a estudiar el libro de Apocalipsis en su versión hebrea. Los invito a este nuevo módulo del Instituto de Identidad Hebrea. Me despido, amados hermanos. Shalom, nos vemos.